El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de salvación según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acomódense un momento, por favor, queridos hermanos. Saludar al Padre Juan, que preside la Eucaristía, y darle la gloria y la honra al Señor que podemos llegar hasta su hogar. Nos sentimos muy bendecidos. No merecemos tanto amor, tanta misericordia, tanta protección de parte de Dios, pero así es Dios. Así es Dios, poder llegar hasta su hogar, poder llegar y entrar y tocar la puerta de su corazón con la bendita palabra de Dios. Vamos a acercarnos este día al Evangelio. Voy a dejar por un momento los viajes de San Pablo, tan llenos de esa fuerza, de ese poder, de esa presencia del Espíritu Santo. Pero hoy quiero directamente irme al Evangelio capítulo 15. Estamos siempre en el discurso o los discursos de despedida. El Señor, que ha reunido a los discípulos ya a la atención, los está aconsejando, les está hablando con claridad. Les está hablando con claridad. Hermanos, no hay nada más hermoso que la claridad. No hay nada más hermoso que nos hablen con la verdad. Y no hay nada más triste que nos mientan. El Señor habla con claridad. Y el Señor hoy va a exponernos un tema contrario a lo que nos ha venido exponiendo a lo largo de estos días. Nos ha venido hablando acerca del amor, nos ha venido hablando acerca del cumplimiento de los mandamientos, nos ha venido invitando también a que nos amemos los unos a los otros. Hoy el Evangelio se va a centrar en una profecía escalofriante. En una profecía escalofriante. Le dice a sus discípulos que les van a sobrevenir odios y persecuciones por su causa. Van a tener que sufrir odios y persecuciones por su causa. Y lo mismo que hicieron con él, también harán con los seguidores. Queridos hermanos, esta profecía de Jesús se cumplió. De hecho, casi todos los apóstoles murieron de manera cruenta, murieron martirizados. Esa profecía se ha venido cumpliendo a lo largo de la historia. Y de hecho, la historia de la iglesia está marcada por el martirio de muchos de sus miembros, de muchos de los seguidores de Jesús. El odio de ese mundo, por lo tanto, es el objeto de la meditación en esta tarde a la luz del Evangelio de Jesús. Y voy a tratar de responder a tres interrogantes. Primero, ¿qué es el odio?
Segundo, ¿por qué ese odio? Y tercero, ¿qué hacer ante ese odio? Primer interrogante, ¿qué es el odio? Podríamos definir el odio como ese intenso sentimiento de repulsa hacia alguien que desata aversión y violencia. Es un intenso sentimiento de repulsa, de rechazo hacia alguien que desata aversión y violencia. No solamente aversión como puede ser un rencor, no solamente aversión como puede ser un resentimiento, sino que también violencia. Por lo tanto, el odio del que habla Jesús no se refiere a las críticas o reproches que pueden recibir los suyos por causa de sus conductas inauténticas, sino a esa persecución de la que serán objeto simplemente a causa de su nombre. El Señor, diríamos en lenguaje más nuestro, habló sin tapujos. A ustedes los van a odiar. Contra ustedes se van a desatar esos sentimientos de repulsa. Habrá aversión hacia ustedes, habrá violencia hacia ustedes. El Señor, queridos hermanos, habla con claridad a aquellos que serán los continuadores de esta obra de la salvación. Ese es el odio que han sufrido y que seguirán sufriendo los verdaderos seguidores de Jesús. Esa es la historia de nuestra iglesia. Segundo interrogante, ¿por qué ese odio? ¿Por qué hay un odio contra la iglesia? ¿Por qué odiaron a Jesús a tal punto que lo colgaron de una cruz? ¿Por qué odiaron a sus seguidores a tal punto que algunos murieron decapitados? Murieron de diferentes formas, San Pedro crucificado de manera invertida. Nos preguntamos entonces por qué ese odio. Los estudiosos han llegado a concluir que en la mente o en el subconsciente de aquellas personas que odian hay una perversa sensación de que ellos son los únicos portadores de la verdad absoluta. La persona que odia y no solo lo expresa, sino que lo lleva también a actuar. En el subconsciente, en el fondo de su corazón, podríamos decir, hay un sentimiento de que ellos son los únicos auténticos portadores de la verdad absoluta. Es lo que sucedió con los sacerdotes, con los fariseos, con los escribas. Nadie más podía tener la verdad solamente la tenían ellos. Y esa mentalidad se ha encontrado siempre a lo largo de la historia. Por eso existe ese odio, porque hay personas, porque hay sistemas que creen que tienen la verdad y nadie puede pensar de una manera diferente. Jesucristo, en su palabra, por lo tanto, pues, ya nos anunció de ese odio. Acusan a los discípulos de ser malos, porque no coinciden con la manera de pensar de sus contemporáneos. Así lo dice con exactitud Jesús: no conocen al que me envió. No han conocido la verdad, viven en la oscuridad, viven en la mentira, pero para ellos es la única realidad. Hermanos, esa es la historia de la iglesia. Por eso ese odio, por eso se sigue odiando a la iglesia, por eso los que están a favor de la violencia, por eso los que están a favor de el aborto, por eso los que defienden sistemas económicos
que no son humanos, creen que solo ellos, nadie más. Por eso los políticos también están en contra de la iglesia, nadie más. Ellos son la verdad, ellos tienen la verdad. Nadie puede pensar de una manera diferente. Y si alguien piensa, pues comenzamos a destruir, comenzamos a utilizar cualquier recurso, aún la mentira, aún la difamación, pero para la iglesia la persecución. Ya el Señor lo dijo. Ahora viene la tercera interrogante. ¿Qué hacer ante este odio que siempre va a estar presente? Y algunos lo experimentan en su ambiente, y algunos lo experimentan ahí donde trabajan, y algunos lo experimentan ahí con sus vecinos, y algunos lo experimentan, ¿verdad? Esa persecución. A veces hay personas que odian a los cristianos solo por ser cristianos. A veces hay personas que odian a los sacerdotes solo por ser sacerdotes. Hermanos, es increíble de verdad cómo hay personas cuyo corazón está lleno de odio. ¿Y qué entonces lo que debemos hacer? Siempre habrán personas no solo que no nos van a querer, sino que nos van a odiar, van a desear, y algunos procurarán nuestra muerte. ¿Qué debemos hacer? Ante todo esto, no debemos extrañarnos. No debemos extrañarnos. Queridos hermanos, como cristianos, no debemos extrañarnos. No todo mundo, no a todo mundo le vamos a caer bien. Como bien reza la sabiduría popular, nadie es una moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Y si eso lo hicieron a Jesús, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? A causa del evangelio, a causa de la verdad, a causa de los valores del reino. Que no nos extrañe, que no nos extrañe. Los verdaderos discípulos de Jesús siempre serán odiados. Ante todo esto hay que estar preparados. Ante todo esto no nos puede llegar de repente, no nos puede agarrar desprevenidos. No, si estamos de verdad en el camino de Jesús, va a llegar esto, hermano. Yo no quisiera decírselo, pero la palabra de Dios hoy se lo dice, pero el mismo Jesús hoy se lo dice, y algunos de ustedes saben perfectamente lo que esto significa. Tenemos que estar preparados. Primero, con la autenticidad de nuestra vida. Ser auténticos, luchar por ser genuinos y coherentes con el evangelio. Hermanos, que ese testimonio tan importante y necesario para que todo lo que se diga de nosotros sea mentira, para que todo lo que se diga, de nosotros no sea cierto, sea calumnia. Hay que estar preparados con la autenticidad de nuestra vida, pero hemos de evitar volvernos violentos. Hay que evitar volvernos violentos, si no, hermanos, caeremos en la trampa. Y la violencia engendra violencia. Y la maldad engendra maldad. Qué importante es, queridos hermanos, que nosotros no respondamos con violencia. El Señor ya dirá, hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos. Hay por lo tanto pues un peligro, y es que nos convirtamos en lobos. Por el contrario, tratemos de resistir unidos a Jesús y fijando nuestra mirada en Él y en el reino. Eso es lo que debemos hacer ante el odio, que es inevitable, queridos hermanos. Como cristianos tampoco por eso ya no vamos a predicar la verdad, tampoco por eso nos vamos a esconder, tampoco por eso ya no vamos a aparecer, por miedo, no. El Señor quiere cristianos convencidos y convertidos. Cuando hay conversión, cuando hay convicción,
hermanos, vamos a predicar el evangelio de Jesús, que a algunos no les va a parecer, así como a los escribas y a los fariseos. Esta tarde, a la luz de la palabra de Dios, que el Señor nos ilumine. Primero, ¿qué es el odio? Segundo, ¿por qué ese odio contra la iglesia? Y tercero, ¿qué hay que hacer ante el odio inevitable al cual nos vamos a enfrentar? Hermanos, pidámosle al Señor, la verdad solamente es una. La verdad solamente es una, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que en medio de esta situación pandémica, también nosotros, pues algunos ya les llegó el coronavirus a la cabeza, hermanos. Ya les llegó el coronavirus a la mente. Aquellos, ¿verdad?, que no reflexionan, que no meditan. Aquellos que están cegados y sesgados por sus ideologías. Aquellos, hermanos, que no estamos dispuestos también a renunciar a algo por el bien de los demás. Aquellos que creemos tener la verdad absoluta. Queridos hermanos, pidámosle al Señor para que no llegue a nuestra mente esa enfermedad, para que no llegue a nuestra mente, ¿verdad?, esa actitud reacia, esa actitud, esa cerrazón, esa falta de diálogo, esa falta de descubrir que la verdad no la tengo yo. La verdad hay que encontrarla. La verdad es objetiva, la verdad no es subjetiva, y es por lo tanto que entre todos vamos a buscar esa verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, que no nos falte la luz de la sabiduría divina, del Maestro que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, dejemos de pronunciar el nombre de Dios si no creemos en Él. Se nos va a achicharrar la boca. Se nos va a achicharrar la boca. No pronunciemos el nombre de Dios si no creemos en Él. Dios no es juguete de nadie. Dios no debe ser instrumentalizado. El nombre de Dios no puede ser tomado en vano. El nombre de Dios, que es la persona, debe ser respetado. Debe ser respetado, porque en el nombre de Dios se han cometido muchas atrocidades. Porque muchos, llamándose cristianos, también han tomado decisiones equivocadas y han querido manipular aún la misma religión. Que el Señor nos cuide, nos proteja, y recuerde, hermano, que el que le tenga miedo al fuego, que no se meta bombero. El que le tenga miedo a este evangelio, mejor piénselo 2 veces a la hora de seguir a Jesucristo. Pasaremos hoy a la segunda parte de la celebración eucarística. En medio de un mundo lleno de enfermedades, de pandemias, de odios y de resentimientos, Jesucristo nos dice: yo soy el amor. Él ha venido a manifestar el amor del Padre, porque no hay amor más grande que el que da la vida por los suyos. Que así sea.